Gracias, Dios, por estar con nosotros. Padre, por enviar a tu Espíritu Santo a hablarnos acerca de Jesús y hacernos tuyos. Somos tu iglesia, tu proyecto. Somos tu familia, Señor. Te amamos, Jesús. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Vamos a decirle juntos acerca de su bien y ser su familia. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Amén. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. En gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres
Hola familia Valle, qué gusto que podamos saludarnos una vez más. Espero que te hayas gozado en la alabanza, espero que hayas disfrutado la presencia del Señor en compañía de tus seres queridos y espero que esa presencia del Señor siga acompañándote durante el resto del día y con tu familia. Yo soy el hermano Edilberto y quiero invitarte a que prepares tu diezmo, a que prepares tu ofrenda, porque ha llegado el momento de darle a nuestro Señor. Quiero hablarte un poquito acerca de lugares, y es que los lugares son importantes. Tenemos lugares en casa para dormir, tenemos lugares en casa para comer, tenemos lugares en casa para asearnos, pero yo te pregunto, ¿tienes un lugar en casa para adorar al Señor? ¿Tienes un lugar en casa donde dediques tiempo a nuestro Dios y al estudio de su palabra? ¿Tienes un lugar en casa donde puedas orar, donde puedas confesar, donde puedas pedir, donde puedas clamar? Los lugares son importantes, ¿sabes? Y Abraham sabía muy bien esto. Leemos en la Biblia que Abraham edificaba altares por donde quiera que iba. Y Abraham precisamente conocía muy bien que los lugares eran importantes para que la presencia de Dios pueda ser manifiesta. De este modo es que Abraham edificó muchos altares. Quiero llevarte al versículo de la Biblia donde leemos por primera vez que Abraham edificó un altar. Esto lo podemos encontrar en Génesis 12, versículos 6 y 7. Y dice así: Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esta región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Quiero mencionarte que esta primera vez en que vemos a Abraham edificando un altar, lo hace en razón de su fe, lo hace en razón de creer esa promesa que Dios le estaba dando. Él podía ver con sus ojos que la tierra que Dios le estaba prometiendo estaba habitada por los cananeos. Sin embargo, creía en el poder de Dios y creía que Dios le iba a dar a su descendencia esa tierra. Es por eso que él edifica allí un altar donde él se ofrece sacrificio, un sacrificio de cordero, un sacrificio de lo mejor de su ganado. Y quiero mencionarte en este momento que los sacrificios en ese momento realmente implicaban un sacrificio propio. ¿Por qué? Porque la riqueza de los hombres se manifestaba a través de los mejores ganados que podían tener, ganados numerosos y ganados de buena calidad. A Dios le debían de entregar el mejor ganado que tuvieran. ¿Por qué? Porque representaba desprenderse de aquello que representaba su riqueza. Yo te pregunto hoy, ¿tú estás entregando tus diezmos y tus ofrendas sabiendo que lo que tienes proviene de la mano de Dios, sabiendo que lo que hoy posees es porque Dios te ha permitido tenerlo? Es así, con esa devoción con la que debemos entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, nuestros diezmos en obediencia a su palabra, sabiendo que estamos entregando un contrarrecibo de lo poco que hemos recibido de nuestro socio, de lo mucho que hemos recibido de nuestro socio. Es decir, nuestro socio nos da el 90%, mientras que nosotros solo tenemos que reportar el 10%. Y si yo sigo siendo socio de mis finanzas a mi Señor, el día de mañana que yo esté en problemas, puedo clamar a Dios y decirle: Señor Dios, ayúdame ante tal o cual situación. Por otro lado, las ofrendas representaban un agradecimiento por todo lo bueno que ha sido nuestro Dios con nosotros, por todo lo bueno que hemos recibido de su mano, por la paz, por la bondad, por la abundancia, por su gracia. Quiero decirte en este punto que Abraham es una persona que nos enseña mucho acerca de los altares, mucho acerca de esos sacrificios, mucho acerca de esas ofrendas. Yo te invito a que entregues hoy tu diezmo, tu ofrenda, conforme a lo que está escrito en la palabra, con esa devoción, con esa fe, sabiendo que Dios es quien va a multiplicar todo lo que te da, si tú lo sigues haciendo tu socio. Quiero que me acompañes en una oración, quiero que me acompañes a bendecir los diezmos y las ofrendas que hoy se van a entregar en Valle. Te invito a que los lleves presencialmente hasta Valle. Hay una persona por lo menos que va a estar recibiéndolas en un horario de a partir de las 10 de la mañana. Es importante que acudas a Valle para llevar tus diezmos y tus ofrendas. Queremos bendecirlos físicamente y queremos bendecir tu vida. Procura ya hacerlo de esta manera para que podamos vernos un poquito más. Desde luego tomaremos todas las medidas sanitarias para recibirte y está el alfolí dispuesto para recibir tus diezmos y para recibir tus ofrendas. Acompáñame en oración. Quiero que hagamos una oración para agradecer a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, porque sabemos que nada nos ha faltado y que por el contrario, Él ha multiplicado bendición sobre bendición en nuestras vidas, en nuestras alacenas, en nuestras cuentas bancarias, en nuestras casas. Nada nos ha escaseado, nada nos ha faltado y hemos sobreabundado en Él.
Señor Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, porque sabemos, Padre, que tú tomas control de mis finanzas cuando yo decido hacerte partícipe de ellas, Padre. Te damos gracias, Señor Dios, porque sabemos que tú pones en nuestro corazón levantar un altar de ofrendas, un altar de sacrificio a ti, un altar de alabanza. Queremos alabarte con nuestros bienes, Padre. Recibe nuestros diezmos, recibe nuestras ofrendas, Señor Dios, y multiplica, Señor Dios, las bendiciones que has derramado sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi descendencia, Padre. Permite, Dios, que todos aquellos, Padre, que hoy no tienen una fuente de trabajo estable, una fuente de ingresos estable, Padre, puedan encontrarla en ti, Señor Dios. Trae tu abundancia, Señor Dios, trae tu riqueza, Padre, para que todos tus hijos, Padre, no escatimemos en nada, más bien sobreabundemos en ti y podamos decir que quien está detrás de nosotros eres tú, nuestro Señor y nuestro Dios, quien levanta y sostiene nuestro trabajo, quien levanta y sostiene nuestro negocio, quien levanta y sostiene nuestras finanzas. Gracias, Padre, porque sabemos que si ponemos esto en manos de ti, Padre, eres tú quien lo multiplica y es tu Santo Espíritu quien dirige mis acciones y mis decisiones para ser un buen trabajador, un buen empleado, un buen jefe, un buen proveedor de mi casa y de mi hogar, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Padre, porque si ponemos esto en tus manos, Padre, sabemos que eres tú quien lo multiplica. Bendecimos a cada familia de Centro Cristiano Valle, bendecimos sus recursos, bendecimos cada fuente de provisión de cada hogar de Centro Cristiano Valle y declaramos que tú eres por ellos y en ellos, Padre. Gracias porque todo lo tenemos en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que sigas estudiando un poquito acerca de Abraham, acerca de los altares que levantó durante toda su vida. En la Biblia se mencionan varios, pero cada uno de ellos tiene un significado en específico. Sobre todo, te invito a que levantes un altar de ofrendas, un altar de alabanzas, un altar de adoración en tu casa. Destina un lugar, por pequeño o grande que sea, pero lo más importante es que le dedicarás tiempo a nuestro Señor. Gracias por escucharme. Vamos a continuar con la prédica. Dios te bendiga. Te queremos. Un abrazo. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, iglesia? Iglesia Amadísima Valle, personas, familias que pues se reúnen a través de estas transmisiones con un objetivo, ¿verdad? Venir a alabar a un Dios poderoso y venir a escuchar palabra de Dios, palabra que nos sirve para alimentarnos y que transforma vidas. Qué gusto, qué alegría y qué honor estar transmitiendo a esta iglesia a la que Dios nos envió para establecer el reino de los cielos donde vayamos. ¿Sabes? La labor que tenemos es traer a otras personas, hablarles del reino de los cielos y decir que hay un Dios que nos ama profundamente, que está al pendiente de nosotros y que es un Dios vivo, real, fiel y amoroso. Así es que qué gusto tenerte aquí nuevamente. Hoy, ¿sabes? Hoy terminamos nuestra serie, La mentalidad del reino. Hoy estamos terminando la serie. ¿Y te parece bien, después de haberte dado la bienvenida, de decirte que estamos contentos y sobre todo que juntos, ¿verdad? Es un momento de adoración, es un momento de honrar a ese Dios
que por todo el bien que nos ha hecho y que nos hará. ¿Ok? Entonces vamos a poner esta prédica en manos de Dios como siempre. Padre, te pedimos este día en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable, y que tú, Señor, quites toda palabra de hombre. Solamente queremos escuchar tu voz, Dios poderoso. Nos ponemos en tus manos, sabiendo que donde dos o más estamos reunidos, tú estás aquí hablando a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Y qué gusto, personas que nos han seguido, familias, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido en nuestras transmisiones? ¿Dios ha hablado a tu vida? Apúntala ahí en el WhatsApp. La verdad es esto, algunos testimonios, algo, ¿verdad?, que Dios te haya dado en este tiempo que tú vienes escuchando estas transmisiones. Y por supuesto a nuestra iglesia amada Valle, ¿ok? También es para ti. Y mira, después de orar, el título de este episodio número 4 es, anótalo, está alerta, por favor, ahí ya tienes tu lápiz, ya estás dispuesto. Y últimamente te he dicho, mira, te invito, así como te gozaste en la alabanza hace un momento, ¿a poco no? Cuando alabamos a Dios nos gozamos. Te invito a que tú disfrutes el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Ok, fíjate el título que tiene hoy el episodio 4. Dios está en nuestras luchas. Esa es la mentalidad de los hijos de un rey, ¿sabes? Saber que nuestro Dios está aún en nuestras luchas. Y sabes, mientras orábamos, el Señor me mostraba que en medio de esta pandemia y en medio de situaciones, o generalmente a través de nuestra vida, existen luchas. Pero dentro del reino, dentro de la mentalidad, debemos de saber que Dios está en ellas, en las luchas que tenemos tú y yo día a día. Así es que te doy unos minutos, ¿qué te parece, iglesia? Para que tú puedas compartir con otros este mensaje que Dios tiene para nosotros, pero para muchos otros más, de verdad. Siempre decimos, regala, da de gracia lo que alguien te dio de gracia. No sabes, ¿a poco no es un gozo importante saber que otras personas, que otras familias, a través de venir a escuchar el mensaje, alabar a un Dios poderoso, sus vidas empiezan a transformarse y a tener sentido para ellos? Así es que tienes la libertad, unos segundos ahí, para que tú en tus redes sociales estés, ya empezamos, mira, no te pierdas este mensaje, esta prédica. Y entonces, mira, empezaremos, ¿te parece bien? Por definir qué es una lucha. Y una lucha, el diccionario dice, una lucha es una pelea, es un combate, es una batalla, es una contienda, ¿verdad? Muchas veces luchamos a nivel, acuérdate, espiritual, a nivel del alma y a nivel físico. En otras palabras, luchamos con nuestras emociones, luchamos con nuestra mente, con nuestro corazón y dentro del alma. Algunos luchan inclusive con no poder conciliar el sueño. Algunos luchan a través de temores, a través de angustias, de depresiones, y otros inclusive, fíjate bien lo que habla el Señor, lucha por los pecados que no son persistentes, ¿tú crees? Muchos hoy en día en nuestra iglesia Valle y en la iglesia universal de Cristo, ese Cristo amado, estamos luchando por pecados a veces persistentes en nuestra vida. Y entonces el día de hoy la pregunta para ti, iglesia amada, para ti, persona que estás del otro lado de esta pantalla, ¿verdad?, de estas cámaras, es la siguiente. Fíjate bien, pon muchísima atención lo que Dios hoy te pregunta directamente a ti. ¿Cuáles son las luchas que hoy tú y yo estamos enfrentando? ¿Qué tipo de luchas estamos enfrentando? ¿Con salud? ¿Con depresiones? ¿Con insomnio? ¿Con pecados persistentes? ¿Con falta de unidad? ¿Con nuestro egoísmo? ¿Qué tipo de luchas estamos enfrentando? Inclusive hay algunas personas que en medio de la abundancia, que en medio, ¿verdad?, de tener mucho, también luchan con eso, ¿sabes?, para no separarse de la mano de un Dios poderoso. ¿Cuáles son tus luchas que estás enfrentando, iglesia amada, el día de hoy? ¿Cuáles? Mira, piénsalas, analízalas, y en la semana, cuando tú estés solo, empieza a meditar en las luchas que tú y yo hoy enfrentamos. Y mira lo que dice la Escritura, para que veas que siempre hay una esperanza y que Dios está en nuestras luchas.
El Salmos 46, verso 1, en esta nueva traducción viviente dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Te das cuenta cómo Dios está en esta pandemia, cómo Dios está en esta crisis, cómo Dios está en cada momento de nuestra vida, desde que estábamos inclusive en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy y hasta el día que tengamos que partir a su presencia? Wow, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Inclusive Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pero también nos dice en Josué, ¿te acuerdas? Josué 1:9, mi mandato es, o sea, la instrucción de Dios es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y aún, vuelvo a repetir, en esas luchas que a veces son persistentes o constantes que tenemos. ¿Ok? ¿Cómo estás, hermano amado? ¿Cómo están personas y familias con respecto a esas luchas? Mira, de verdad, mientras orábamos había una carga para poder hablar esta palabra, porque vuelvo a repetir, no nada más se trata a veces de tener abundancia y lidiar con la abundancia, sino se trata también de una serie de factores y a veces y principalmente el pecado del pueblo de Dios. Y mira, vamos a ver una de las luchas que enfrentó una mujer en la Biblia de manera sensacional. Vamos a ver qué tipo de luchas tuvo esta mujer y cómo ella enfrentó esta lucha de la mano de un Dios poderoso, con esa mentalidad del reino que esta mujer tenía. Y te quiero llevar al primer libro de Samuel, el capítulo 1, el verso, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 18. Pero mira, hoy nada más te voy a leer algunos versos y te voy a platicar. Estamos hablando de la historia de esta mujer llamada Ana y su esposo Elcana. ¿Te acuerdas? Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Y las dos eran sus esposas. En ese tiempo, lo hemos predicado, se podía tener dos esposas. Y entonces, este hombre con una mujer tenía varios hijos, pero Ana era estéril. Y sabes, eso la agobiaba, aunque dice la escritura que Elcana la amaba porque tenía una hermosura especial y un trato especial para ella. Sin embargo, esta mujer muchas veces tenía luchas constantes porque no tenía hijos. Inclusive cuando había pleito entre las dos mujeres, mujer Penina que tenía hijos, le echaba en cara y le decía, inclusive la humillaba y la lastimaba al decirle: pues tú estarás guapa, pero tú no tienes hijos y yo sí tengo ese favor de Dios. Entonces ella muchas veces fue agobiada porque ella no tenía descendientes. Dios no le había permitido hasta ese momento tener hijos. ¿Tú te puedes imaginar tener un hombre que te ama, tener un hombre que te da todo, pero que de repente tú y él no pueden tener, ¿verdad?, un primogénito, un hijo? Es tremendo, ¿no? Tremendo cuando tú volteas y ves este tipo de casos, pero sabes, para Dios no hay nada imposible. Y a lo mejor estás pasando esa lucha, tú que me estás escuchando, estás pasando la infertilidad y le has luchado, pero hoy la palabra, fíjate bien lo que dice para tu vida y para mi vida. Escucha bien, esta mujer que de repente, ¿verdad?, amaba a Dios y amaba a su esposo, tiene y enfrenta este tipo de luchas. Y entonces, ¿qué pasa? Tú sabes ahí, si lees bien ese capítulo primero de Samuel, te vas a dar cuenta que Elcana era un hombre de Dios, igual que sus esposas y sus hijos, y juntos iban una vez al año a adorar a Dios directamente en su templo. Y cuando iban allá, pues llevaban ofrenda y oraban seguramente. Pues una de esas veces, mírate, lo que dice la escritura, ahí en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, por favor, el verso 9. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. Acuérdate, estaban en un evento en donde ellos iban a orar directamente al templo. Entonces, ¿qué hizo ella? Comió y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. O sea, iban a orar al tabernáculo. En el número 10 dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración
y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Wow, qué tipo de lucha tan especial, ¿no? La ausencia de un hijo en un matrimonio, en una relación. Yo no sé, mira, pero no ha de ser sencillo, porque ella estaba acongojada, ella estaba triste, ella tenía un dolor muy profundo en su corazón. ¿Te das cuenta entonces la lucha? La lucha representa a veces dolores profundos del alma por algo que está sucediendo en la vida. Y en este caso, en la vida de esta mujer, Ana, eso es lo que ella estaba pasando. Y entonces, fíjate, vamos a seguir leyendo en el número 12. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y le veía mover los labios, pero como no movía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Qué tremendo, ¿no? ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¿Qué le dijo este hombre, este sacerdote que estaba en el tabernáculo, en el templo? Oye, mujer, no escucho tu oración y seguramente has bebido. Y ella, ¿qué dice? No, Señor, se lo prometo. Lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Lo que sucede, ¿verdad?, es que yo estoy muy atribulada. Wow, Señor. No he bebido vino ni nada más, pero como estoy muy atribulada, desanimada, derramaba ante el Señor mi corazón frente a Él. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. ¿Te das cuenta que aunque inclusive la ofensa fue grande? ¿Te das cuenta que esta mujer estaba tan atribulada que cuando este sacerdote, por no tener precaución, va y directamente le ofende? Va y directamente le agrede diciéndole, ¿verdad?, de alguna forma que era una ebria. Qué tremendo, ¿no? Imagínate la ofensa. Para que ella realmente, en lugar de tomar la ofensa, estaba tan angustiada, estaba tan dolida en su corazón, que le dijo a este hombre, no piense mal, Elí, no piense mal, sacerdote, no piense mal, mi señor. Mire, lo que sucede es que estoy atravesando por una lucha muy grande en mi vida. ¿Verdad? Tú y yo sabemos ahorita que era la falta de un hijo, porque no se lo dice al profeta Elí. Y entonces cuando Elí escucha, ¿verdad?, y seguramente ve las acciones y la tribulación de esta mujer, le dice, perdón, mira, ¿sabes? Que el Señor escuche y cumpla la oración o lo que tú le estás pidiendo. Wow, Señor, qué gran situación, ¿no? Escucha por favor lo que sigue después. Dice aquí, le dice, oh, muchas gracias, exclamó ella y se fue. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí? Finalmente, si tú lees bien el primer capítulo, te vas al segundo, te das cuenta cómo después de que Ana se va a su casa, de haber estado en ese templo, en ese santuario, en ese tabernáculo, derramando su corazón, presentando al Señor su lucha, el Señor le concede por su humildad y sobre todo por la oración que ella hace de todo corazón, pidiendo la ayuda a ese Dios todopoderoso. Te vuelvo a repetir, yo no sé lo que tú estás viviendo o las luchas que tú estás atravesando, pero aún desde tu lucha que estés atravesando, ¿qué es lo que se te sugiere? Que seas humilde y vayas ante un Dios, tal vez para pedir perdón por pecados, tal vez para pedir auxilio y decirle, Señor, te entrego esta lucha en tus manos, por favor, escucha mi súplica y ayúdame ante esta situación. ¿Sí? ¿Te queda claro cómo lo hizo aquí? Wow, sí. La verdad es que a veces es importante mirar cómo los hijos o las hijas de Dios actúan para nosotros imitar ese actuar y esa mentalidad del reino de los cielos. Y mira, también te quiero llevar allá al Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a hablar sobre dos personajes. ¿Te acuerdas? La parábola del fariseo y ¿quién? El hombre, el cobrador de impuestos. ¿Sí o no? ¿Sí te acuerdas de él? El fariseo, ¿sí?
y el cobrador de impuestos. Lucas 18 del verso 10 al 14, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, 2 hombres fueron en el 10, Lucas 18, 10, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un desperdiciado cobrador de impuestos. O en otras versiones dice, ¿un qué? Un republicano, el fariseo y el republicano. Y ese republicano dice aquí en esta Nueva Traducción Viviente, dice, despreciado cobrador de impuestos, o sea, un hombre totalmente pecador. Mientras había un hombre religioso en su actuar, también se presenta, ¿verdad?, el caso de un qué, de un impío, de un hombre totalmente pecador. En este caso se le dice despreciado cobrador de impuestos. 11. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de todos mis ingresos. Qué arrogancia, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cómo vemos la parte religiosa, ¿verdad?, fluir a veces en los hijos de Dios. Wow, Señor. Y sin embargo vemos a otro hombre cómo acepta las luchas con las cuales vive, como cobrador de impuestos, como un hombre que seguramente defraudaba, como un hombre que no nomás defraudaba, sino tenía pecados, ¿verdad?, más graves tal vez en su corazón. ¿Qué es lo que hace este hombre? Fíjate en el 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino golpeó su pecho en señal del olor mientras decía, fíjate, la Reina Valera con ese republicano dice que él, ¿verdad?, golpeaba su pecho y le decía al Señor, no alzando los ojos de la vergüenza, de la situación tan indigna que él se sentía, decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y en esta Nueva Traducción dice, escucha, ahora, sino golpeó su pecho en señal del olor mientras decía, oh Dios, ten compasión, ten misericordia de mí porque soy un pecador. ¿Sí? Wow, Señor. ¿Ves la diferencia entre un hombre que tiene luchas y un aparente religioso? Y ahorita más nos ocupa este hombre publicano, este hombre que era un, ¿verdad?, cobrador de impuestos, realmente un pecador en potencia. ¿Ves cómo el Señor no rechaza a la gente que viene a presentar sus luchas ante Él? De veras, oye, el Señor no viene a juzgarte ni nunca lo había hecho, porque el Señor no vino a juzgar al mundo, sino vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál es la actitud de este republicano? ¿Cuál es la actitud de este cobrador de impuestos? De total humildad, de total aceptación de su culpa, de su lucha que él está viviendo frente a un Dios bueno y poderoso. ¿Verdad? Dice la Escritura que ni siquiera se atrevió a mirar al cielo y de lejos, como sintiendo su vergüenza, sintiendo su pena, sintiendo su incapacidad para dejar el pecado, pero con un corazón dispuesto a pedir ayuda a un Dios todopoderoso para poder dejar esa vida y ese pecado y continuar de su mano. Una vez que este hombre llegó humilde, llegó confesando ante Dios directamente su pecado, porque tú lo ves aquí, él no tuvo que platicar con este fariseo, con nadie sobre el pecado verdadero, sino simplemente él sabía sus luchas y las presenta de manera personal frente a un Dios poderoso. Wow, Señor. ¿Y qué le dice el Señor en el número 14? Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a casa justificado delante de Dios. ¿Ok? Fue justificado delante de Dios. ¿Sí te das cuenta cómo el Señor, verdad, no hace diferencia de personas? Cómo el Señor lo que está buscando es gente que tenga luchas, ¿verdad? Porque a lo mejor, te digo, ahorita se está hablando de pecado. Hace un momento yo te decía de otra lucha, de la infertilidad, del deseo de tener familia y no poder tenerla. ¿Cuál es tu lucha, iglesia amada? ¿Cuál es esa lucha que estás atravesando que hoy necesitas ponerla delante de un Dios poderoso? Tal vez la falta de unidad, tal vez algo, ¿verdad?,
que está sucediendo en tu vida. Y mira, yo sé que esta es palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos damos cuenta cuando empieza la gente a participar, cuando hay un entusiasmo y empieza a derramar el Señor su palabra y nuestros corazones empiezan a ser confortados. Mira lo que dice Proverbios 28:13: los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Esto es una escritura totalmente de misericordia y a veces hasta ni se comprende, iglesia. Oiga, pastor, ¿cómo es posible que el Señor se atreva a perdonar a este impío, este pecador que aún conociéndolo anda metido en estas cosas? Es que mira, el Señor es tardo para su ira y grande en misericordia. Yo no te puedo explicar eso, ¿sabes? Solamente lo puede explicar un corazón de un Dios que nos ama, que está en nuestras luchas día a día. ¿Ok? Amén. Dios está hablando a tu corazón, iglesia. ¿Cuáles son las luchas que enfrentas hoy? Mira, no te evadas, ¿no? Porque a veces lo hacemos de manera general. No, pastor, es que esto, sí, ya sé el remedio. Mira, la humildad y la oración y sobre todo el no quedarte con el pecado, sino inclusive hay veces que hay que decirle a Dios: ten misericordia, Padre, pon arrepentimiento, hay veces que hay que hablar. ¿Sabes qué? Si estoy pasando un mal momento económico, estoy pasando un mal momento con mis hijos, en mi familia, en mi personalidad, como en mi egoísmo, reconocer, ¿verdad?, esas luchas que tenemos. Y el Señor, ¿qué te dice, verdad? Si tú las confiesas y te apartas, recibirás mi misericordia, dice Dios. Y mira, vamos a otra historia en donde un hombre junto con el pueblo de Dios enfrentan una lucha terrible, ¿sabes? Vamos a ver ahí en el segundo libro de Crónicas, por favor, el capítulo 20, los versos del 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, iglesia amada, acompáñame a leer esta escritura. ¿A poco no el Señor está hablando a tu vida? Dime si no el Señor habla, dime si no está vivo. El saber, ¿cómo sabe el Señor que hoy estamos enfrentando luchas de falta de sueño, de intranquilidad, de fastidio, esas cosas? Escucha esta lucha que tuvo este hombre, este rey, y también obviamente el pueblo del Señor, maravilloso. Fíjate, a veces el Señor nos muestra aquí que las luchas no llegas y tú las buscas, sino a veces llegan en la vida de cualquier persona. ¿Amén o no? Por eso el Señor dice que en el mundo va a haber aflicción, pero nos dice: confía, porque yo ya he vencido al mundo. No nos dice que nos va a quitar las luchas, no nos dice que nos va a sacar el mundo, nos avisa: en el mundo hay aflicción, en el mundo vamos a tener luchas, pero otra vez confía en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Wow, Señor. Y fíjate ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el 1 al 4. Vamos a hablar de esa gran lucha que enfrentó el rey Josafat y su pueblo. Dice en el 1: después de esto los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos neunitas le declararon la guerra a Josafat. O sea, Josafat no buscó la guerra, se la declararon. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde allá del Mar Muerto. Ya está en Edom, ¿verdad? Ya está en Gesón Tamar. Otro nombre también que recibía en Gadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todo Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar ayuda al Señor. ¿Te das cuenta? Dice aquí que el rey quedó aterrado ante la noticia. O sea, acuérdate que Josafat era hijo de Asaf, ¿te acuerdas o no? De Asa, un rey maravilloso. Y mira, sin embargo, él, a pesar de que ya había pasado varias victorias desde el capítulo 17 con el parentesco de Acab, donde el Señor le salvó la vida, él sigue viviendo como rey del pueblo de Dios y sigue enfrentando luchas, ¿te das cuenta? Y ahora su lucha era una amenaza, peligraba su vida y la vida de todo su pueblo, al enfrentar una lucha que de repente se presenta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con Josafat? Queda aterrado, pero esto no es así. Josafat reconoce su lucha y ¿qué es lo primero que hace? Va y le suplica al Señor que lo guiara. Sí, también dice: no lo quiero hacer solo como rey, quiero que niños, jóvenes, ¿verdad?, todos vengan
y me apoyen en ayuno y en oración para pedir ayuda a nuestro Dios poderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer primero nuestra lucha y enseguida, ¿verdad?, buscar la ayuda de Dios con el pueblo, con la iglesia de Dios poderosa donde el Señor nos ha puesto. Wow, Señor. Fíjate bien, ahí dice, ahora vámonos directamente al verso 10, nos saltamos del 4 al 10. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, está hablando Josafat al Señor. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que lo rodearon y no lo destruyeron. Mira cómo nos paga ahora, porque han venido para echarnos de su tierra, la cual nos diste como herencia. Y en el 12, fíjate bien lo que dice Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Cuál es la lucha? No saber qué hacer. Ante estos poderosos ejércitos, Josafat reconoce su impotencia para poder hacer frente a una situación de peligro. ¿Cuánta gente en esta pandemia no está atemorizada? ¿Cuánta gente no estamos atravesando esta lucha de que estamos haciendo todos los intentos y cuando viene la desesperanza es cuando nosotros nos damos cuenta que en verdad no podemos enfrentar solos y aún con nuestra familia y aún con el pueblo de Dios hasta que juntos no vamos a pedir la ayuda sincera a un Dios poderoso? Reconoce la lucha y dice, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes, Señor, ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, por eso venimos a buscar tu ayuda. Wow, Señor. ¿Ves la lucha? No sabemos qué hacer ante esto que estamos enfrentando, ante esta guerra, ante esta pandemia, hasta esta falta de recursos, hasta esta falta de unidad, hasta en este momento tal vez nuestros propios orgullos, nuestras negligencias, el querer hacer las cosas a nuestra manera, nos impiden poder ver tu voluntad, Señor. Pueden ser esas también nuestras luchas, ¿sabes? El que el Señor nos mande a hacer papeles y que nosotros justifiquemos nuestra vida haciendo y diciendo, Dios me está ayudando, me está yendo bien. No sabemos cuáles han sido los resultados siempre. Y fíjate allí en el número 14 de Segundo de Crónicas, por favor. El número 14, cuando entonces Josafat va con todo el pueblo, ayunan y buscan en oración la ayuda de Dios. Escucha, imagínate ahí al rey llorando y a todo el pueblo ayunando y llorando y clamando, Señor, ayúdanos frente a esta lucha que estamos enfrentando. No nada más lo haría Josafat, ya lo había pasado a todo el pueblo, ya todo el pueblo junto estaba, ¿verdad?, en esa lucha y estaba clamando por ayuda de Dios al ver su impotencia para poder salir de ahí. Y entonces fíjate, en Segunda de Crónicas 20, el verso 14, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres de ahí presentes, se llamaba Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, o sea, escuchen todos y usted también, rey. Esto dice el Señor, era un profeta, escucha lo que dice el Señor a través de este profeta. No tengan miedo, wow, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla o la guerra no es de ustedes, sino de Dios. ¿Sabes? Cuando tú vas y confiesas tu lucha, cuando tú vas y te humillas ante un rey, cuando tú vas y le dices inclusive, no puedo salir de esta situación, Señor, pero me está afectando, Señor. No puedo, Señor. Ahora necesito descansar, Señor, en esas noches de insomnio. Necesito tener la seguridad de mi salud, de mi porvenir, etcétera, lo que tú estés haciendo. Wow, Señor. Y entonces el Señor dice, no tengan miedo, no se desaliente por este poderoso ejército, porque la lucha o la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar,
tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. ¿Te queda claro lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida? Clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer tu lucha y hablar con sinceridad de lo que está pasando. Si tú la estás enfrentando, si tú la quieres hacer a un lado, si tú, ¿verdad?, no puedes con eso, inclusive te has acostumbrado a vivir una y otra vez, el Señor dice, reconoce ante mí esa lucha que tienes, hijo. Con humildad, ponla delante de mí y solicita mi ayuda en oración y en ruego. Wow, Señor, con humildad y reconociendo que Dios es poderoso para eso, Señor. Y entonces aquí el Señor fue claro. El Señor que nos dice, no tengan temor ni se desalienten, porque dice el Señor, porque tu lucha y la mía es ahora de Dios cuando vamos frente a este Dios poderoso. Y entonces en el 18, Josafat, ¿qué hace? El rey Josafat se inclinó, rostro en tierra, ¿verdad? Fíjate bien. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor, pues los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Fíjate cómo Josafat, cuando recibe palabra de Dios, la cree e inmediatamente empieza con alabanzas. ¿Por qué? Porque Josafat sabe el tipo de Dios que tiene. Ya me contestó, ¿sabes? Hoy el Señor ya te dio esa respuesta. No temas ni te desanimes, porque la batalla o la lucha no es tuya, es del Señor. ¿Y qué te dice el Señor? Ni siquiera vas tú a meter las manos, el Señor la va a pelear por ti cuando tú llegas y la presentas ante este Dios poderoso. En el 20, segundo de Crónicas 20:20, temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Coat. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, fíjate, no, el Señor no dice que te quedes cruzados de manos, no, tienes que enfrentar, tienes que salir a trabajar, tienes que reconocer eso que estás haciendo, tienes que ver la falta de unidad. Oye, hermano, ¿cómo estás? Bien. No, no estoy bien, hermanos, tengo luchas de este tipo. O al Señor directamente. Dice, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. El rey de Josafat diciendo al pueblo, hoy nos avisa el Señor a través, ¿verdad?, de este mensaje. ¿Sabes? Tenemos que confiar en lo que Dios nos está diciendo para nosotros y vivirlo. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y en el 22, cuando comenzaron a cantar y a danzar, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y de Monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del Monte Seir y mataron todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¿Qué pasó? Que entonces Josafat le da la palabra y él acepta y empieza a alabar y empieza a saltar el nombre de Dios, y entonces dice, vayamos a la batalla. Y antes de llegar, el Señor, ¿qué hace con los enemigos? Los confunde y se empiezan a matar entre ellos. ¿Sabes que el Señor te dice, sí tienes enemigo, pero yo los voy a confundir y los voy a dividir, y esa gente que es tu enemiga va a empezar a tener problemas entre ellos y se van a destruir y los va a eliminar? Qué tremendo es Dios, de verdad. Qué maravilloso cuando tú y yo reconocemos nuestras luchas y nos ponemos delante de Dios para solicitar su apoyo, su ayuda, su soporte. Wow, Señor. De modo que cuando llegaron nadie estaba con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podrían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntar. Al cuarto día se reunieron en el valle de bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque ahí el pueblo alabó y engrandeció al Señor, que aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Mira qué tremendo. ¿Te das cuenta? Lo que nos corresponde es buscar a Dios, honrarlo, alabar su nombre, obedecerlo en lo que nos diga. Híjole, Señor, gracias. Y mira, estoy terminando, ¿sabes? Estoy terminando. Ahí en Lucas 22,
y precisamente lo hablábamos la semana pasada. Y sabes, la mayor lucha, porque a veces decimos, oiga pastor, ¿cómo es posible? Somos cristianos, ¿por qué tenemos que pasar por luchas? Otra vez, ¿qué nos dice el Señor? En el mundo hay aflicción, pero confía, yo ya lo he vencido. No vas a luchar tú, si tú vienes a buscar mi ayuda, ahora esa lucha se convierte en mi lucha, dice el Dios Todopoderoso. Y mira, aún a su Hijo Jesús, para que veas que Jesús fue lo más maravilloso. No nada más fue a la cruz del Calvario, Él vivió, sintió todas las tentaciones, Él realmente vio desprecios, Él caminó en un mundo caído en donde Él pudo mantenerse firme sin haber pecado nunca. Y fíjate bien, ¿cuál es el peor momento? ¿Cuál es la peor lucha de Jesús? Cuando enfrenta la muerte en el Getsemaní. Eso es lo que la Escritura nos dice. Y mira, ahí en Lucas 22, 41 al 45, con esto termino, dice, en el 41, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Cuando Jesús sabía que ya le enfrentaba la cruz, la muerte, cuando ya en ese momento el Señor le había dicho, mira, tú vas a padecer los pecados, no nada más de tus discípulos, que en ese momento ya eran cientos o miles, sino de toda la humanidad. Jesús lo reflexionó y dijo, todos los pecados, ¿verdad? Y las culpas van a ir sobre él. Y hemos dicho muchas veces, y a veces con nuestros pecados no podemos. Por eso el Señor está hablando de nuestras luchas y de lo que vivimos. Imagínate ahora con los pecados, como si a ti te dijeran de tu familia, ahora de toda la colonia, ahora de México entero o del mundo. Qué tremendo. Jesús estaba enfrentando esa lucha, una desesperanza, un sufrimiento, algo que dice, ¿verdad?, totalmente espantoso al enfrentar la muerte, y sobre todo que en un momento determinado que estaba recibiendo el pecado de la humanidad, iba a ser separado de su Dios poderoso. Wow, sí. Fíjate qué grado dice aquí Jesús, escucha, se dice aquí, Padre, en el 42, fíjate lo que expresa, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Obediencia hasta la muerte, ¿te acuerdas? Entonces en el 43, entonces apareció un ángel del cielo y le fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y lloren para que no cedan ante la tentación. Aquí está la clave poderosa. Jesús mismo se arrodilla y se humilla frente al Padre para pedir socorro, para pedir ayuda en sus luchas. Y sabes, el Señor no lo deja solo, le manda a un ángel directamente Dios para fortalecerlo. Y después llega con los suyos y les dice, ¿por qué duermen? Obviamente estaban tristes también pasando la lucha, porque Jesús ya les decía que los iba a dejar solos y ellos no lo comprendían. Y sin embargo, ¿qué les dijo? Levántense en sus luchas y oren a Dios para que no cedan ante las tentaciones del mundo. ¿Te queda claro, iglesia? La oración, la súplica, la humildad, la petición y el mostrar nuestras luchas a Dios hacen que las cosas cambien y que Dios nos brinde su apoyo y su ayuda. Así es que lo que estés pasando, iglesia, yo te invito, persona, familia, que tú hagas un registro de las 3 principales luchas que tengas en tu corazón. Ponlas ahí en tu mente, por favor. ¿Cuáles son las luchas? Tu economía, tu propia vida, tu salud, tu desesperanza, tu falta de fertilidad, tal vez como Ana, tu falta de que llegan luchas que a veces no puedes conciliar el sueño, que a veces no puedes descansar por tus incapacidades tal vez, o tus pecados. Ponlos delante del Señor ahí en tu mente y dile, Señor, aquí están mis luchas, Señor. Estas las he tenido desde niño tal vez, Señor. Estas, aunque soy cristiano, las sigo atravesando, Señor. Y hay veces que en lugar de dejarlas, Señor, las apapacho y me gustan, Padre nuestro. Hoy te pido perdón y te pido y te las entrego. Hoy te entrego mis temores, hoy te entrego mi desesperanza, hoy te entrego, Padre mío, mis angustias. Hoy te entrego, Padre, inclusive, Señor, mis temores. Tómalos, Padre. Padre, hoy te pedimos que tengas misericordia de cada persona y cada familia de Valle y de todas estas personas que vienen escuchando esta transmisión. Padre, hoy
te agradecemos, Dios, porque hoy nos has enseñado que si estamos pasando luchas, que si las estamos atravesando, las presentemos y las llevemos ante ti, Padre nuestro. Y que tú, Padre, las llevemos con humildad, pidiéndote tu socorro, pidiéndote tu ayuda. Por eso tú dices, Señor, ¿verdad?, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hoy entregamos estas luchas en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos des la fortaleza, que avives en nosotros, que nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad?, de poder y no de cobardía, Señor. Que tú ya nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor. Muéstranos, Señor, tu compasión y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia, te mando un fuerte abrazo. Dime si no es un privilegio estar. Dime si no vale la pena estar unos minutos alabando el nombre de Dios y escuchando su mensaje. Y sobre todo, invitar a aquellos que Dios ha puesto en nuestro corazón, que a veces son a las personas que amamos. Y hay veces que el Señor nos pone nombres y nombres de nuestros propios enemigos. Pero hoy sabes que Dios no vino a juzgar como ese republicano, sino vino a rescatar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús hoy te doy gracias, Padre, gracias por esta iglesia. Hermanos, vivamos confiados de la mano de Dios, sabiendo que los que tenemos la mentalidad del reino podemos descansar en paz, porque Dios está en nuestras luchas. Dios te guarde y te bendiga, que tengas un excelente día junto con tu familia. Hasta luego.